Ya, como solamente hay una persona conectada por el momento y la otra todavía le está cargando el Zoom, ahorita están ingresando más personas. Ok, algo que les quería explicar con respecto a este documento es que tenemos abreviaciones y palabras completas. ¿A qué me refiero con abreviación? Porque en el caso del inglés, en cuanto a los miembros de la familia, tienen la tendencia a utilizar mucho abreviaciones de cariño. O también se utilizan para referirse a un miembro de la familia en específico, pero en su mayoría son apodos cariñosos, ¿ok? Recuerden que aquellas personas que vayan terminando de copiar deben de usar la mano. En el caso de mom y dad, como mom es una manera de decirle a mamá, dad lo mismo. En el caso de los demás miembros de la familia, por ejemplo, brother o sister, se puede como abreviar y simplemente dejarlo en bro o sis, ¿ok? O sea, ustedes yo me imagino que habrán escuchado la expresión bro o brother, porque aquí en Ecuador se utiliza mucho como una jerga para llamarle a los amigos cercanos. Y le dices, hey, brother, ¿cómo te fue? Hey, bro, ¿qué tal? Este tipo de cosas tenemos que tomar en cuenta que son palabras que provienen del inglés y tienen su significado. Entonces, tenemos la palabra brother, que es hermano, y la palabra bro, que es la abreviación cariñosa de hermano. Exactamente lo mismo pasa con sister, que sister es hermana. También tiene una abreviación cariñosa, que es sis. También tenemos la palabra sibling. Sibling es una manera neutral de llamarle a los hermanos, ¿ok? Cuando hablamos de nuestros siblings, hablamos de nuestros hermanos sin especificar cuántos son y sin especificar género. No hay necesidad de, a menos de que ustedes así lo prefieran, ¿ok? En el caso de la palabra sibling, podemos escuchar un parecido con la palabra sister, pero sin embargo, la palabra sibling es una palabra neutral, una palabra que no tiene género, que la podemos utilizar para referirnos tanto a nuestros hermanos como a nuestras hermanas. Sibling. También tenemos cousin, que es primo, y también tiene su abreviación, que es cuz. Al igual, es una abreviación cariñosa, al igual que el resto. Em, Son todas expresiones para tratar de demostrar como nuestro cariño hacia nuestros familiares. Y pues eso. También tenemos como aunt, que es tía, y tiene también su abreviación, cuya abreviación no es más corta que la palabra, de hecho es más larga, pero es como una expresión que se utiliza para referirse a tu tía con cariño. Y la palabra es auntie. Auntie. Se utiliza para referirse a nuestra tía, bueno, puede ser tu tía, mi tía, con cariño, ¿ok? También tenemos las palabras como niece, nephew. Niece es sobrina, nephew es sobrino, ¿ok? Niece es sobrina, nephew, sobrino. También tenemos la palabra parents. Parents es una palabra neutral para referirse a padres, a nuestros padres. Si tú tienes solamente tu papá y tu mamá, puedes utilizar la palabra parents. En el caso de que tengas padrastro o madrastra, ellos también podrían contar, en el caso de que tú así lo prefieras, como tus parents. Como padrastro y madrastra también podemos decirle a nuestros, o sea, también se les podría decir parents en el caso de que ustedes se sientan cómodos así. Em, También tenemos grandparents, que son abuelos, refiriéndose a ambos, ¿ok? Es una palabra neutral, puedes referirte a tus 4 abuelos o solamente utilizarlo para referirte a 2 de ellos, ¿ok?
grandparents. Cuando agregamos a una palabra en el inglés la palabra grand, bueno, no, a un familiar en inglés, una palabra como grand, nos estamos refiriendo a alguien que llegó antes de. Entonces, si yo tengo a mi mom y a mi dad, o a mi mother y mi father, que son, ya saben, madre y padre, si yo solamente agarro la palabra grand y la menciono antes de mencionar alguna de estas dos, como por ejemplo, mother, pero le agrego la palabra grand atrás, grandmother, like, no, con un solo grand ya significa abuela. Grandmother, con un solo grand, ya estamos hablando de nuestra abuela. También hay abreviaciones bonitas para abuela y abuelo, como grandpa o grandfather para abuelo y grandma o granny o grandmother para abuela. Si le agregamos un grand, nos estamos refiriendo a nuestro abuelo o a nuestra abuela. Pero si le agregamos otro grand y lo volvemos grandmother, nos estamos refiriendo a la mamá de mi mamá. Capaz aquí se pierdan un poco. Lo explicaré mejor. Si yo tengo a mi mamá, que es mother, y yo le agrego un grand antes de la palabra mother y digo grandmother, estamos hablando de la mamá de mi mamá, en este caso. Pero si le agrego otro grand y digo grandmother, estamos hablando de la mamá de mi mamá. Mientras más grands tú les estés como agregando a tu familia, te vas a estar refiriendo a como una generación anterior a. Si yo digo grandmother tres veces, sería como que mi bisabuela y así. Así es como va, más o menos. Em, También tenemos son y daughter. Recuerden que en lo que terminen de copiar deben de alzar la mano en el Zoom para saber quiénes terminaron de copiar. También tenemos la palabra son y daughter. Son es para referirse a un hijo varón y daughter se utiliza para referirse a una hija hembra, ¿ok? También tenemos la palabra kid, que kid es como la palabra niño, pero neutral. Y pues eso. Voy a estar pendiente de las personas que vayan terminando de copiar para poder pasar a la siguiente parte. Y si no alcanzamos a copiar esto que está acá, lo que es la familia en inglés, entonces se les va a mandar como tarea para el hogar, cómo terminar de copiar esto, tomarle foto y mandarlo al grupo con su nombre para entregar hasta el día miércoles máximo. Y la tarea anterior, que es de los pronombres personales y el verbo to be, esa tarea tienen máximo hasta el lunes para entregar. Lunes en la noche, digamos. Marisol Delgado, ¿terminaste de copiar? Ok. Me hizo una pregunta. Yes. ¿Me puede repetir, por favor, lo que acabo de decir sobre el deber que es hasta el miércoles? Ya. Em, si nos alcanza el tiempo para que terminemos de copiar todo este documento, debido a que nos quedan unos 30 minutos de clase, si no nos alcanza el tiempo, van a tener que copiar esto como tarea para el hogar.
¿ok? Pero en el caso de que no sea así y si tengan el tiempo de terminar, tienen hasta el día lunes para entregar la tarea anterior que se les mandó, que fue la del verbo to be y los pronombres personales, que era llenar según llenar el espacio con el verbo to be, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, como se les estaba diciendo al inicio de la clase, a partir de ahora vamos a tener fechas específicas durante la semana para que podamos entregar nuestras tareas. Gracias, Miss. You're welcome. Entonces, estoy aplicando precisamente esto que les estoy mencionando, de que vamos a estar como teniendo fechas específicas para la entrega de las tareas, es debidamente a que veo que me mandan las tareas el día anterior de la clase y pues me interesaría más que ustedes practiquen en el transcurso de la semana a que estén haciendo la tarea el día anterior. Preferentemente hacerla durante la semana para que puedan practicar, para asegurarme de que aunque sea están practicando algo, viendo el contenido y así. Ok, se me olvidó decirles que bajaran la mano. Les voy a estar bajando la mano y en lo que terminen de copiar lo que está en la pantalla, pueden volverla a alzar. Como les venía diciendo, está la palabra son. Ay, lo siento, moví el documento. Son, que es hijo, es una palabra masculina, esta no es neutral. Daughter, que es hija, tampoco es neutral, esta es femenina nada más. Daughter se utiliza solamente para referirse a hija. Tenemos kid, que la palabra kid es niño, es una palabra neutral, se puede utilizar tanto para referirse a un niño como a una niña. ¿Ok? Y tenemos la palabra baby, que es bebé, y la palabra babies. Baby, en el caso de baby y babies, como se les había dicho anteriormente, usualmente en el inglés, cuando utilizamos una palabra em, para volverla varios, para hablar de más de uno, tenemos que ponerle una S al final. En el caso de baby, como termina en Y, en lugar de poner YS, quitamos la Y y agregamos una I y una E. Y ahí agregamos después de esa I y de esa E, ahí es cuando nos toca agregar la S. Entonces, en el caso de baby es babies, a pesar de que baby se escribe con Y, babies se escribe IES.
Me imagino que ya todos habrán terminado de copiar lo que es baby y babies, entonces vamos a pasar a lo que son los steps. Voy a mover acá el documento para que puedan verlo mejor. Y les recuerdo que nos quedan unos 20 minutos para que acabe la clase. Cuando acabe la clase, por favor, recuerden que tenemos la clase del speaking room a las 9:30. De 9:30 a 10:30. Por favor, deben de conectarse al speaking room. Y si no lo pueden hacer, deben de justificar la falta. Porque cuando se inscribieron se les habló precisamente de las salas de speaking. Y las salas de speaking es como una hora en la que se va a escuchar nada más la práctica del inglés y tratemos de mejorar el oído y la pronunciación. De igual forma, los documentos que se les va a mandar al grupo se les va a poner como la fecha máxima de entrega de las tareas. ¿Ok? La tarea esta del verbo to be y los pronombres personales se tiene hasta el lunes 27 de noviembre para poder entregarla a las 5 de la tarde. Mejor, vamos a ponerles hasta las 8 de la noche. Lunes 27 de noviembre hasta las 8 de la noche para entrega máxima de las tareas. Ya. Entonces, les voy explicando un poco de lo que son los steps. Los steps, que son la familia política de mamá o papá, cuando hablamos de los steps, hablamos de la familia política, ay, lo siento, aquí está mal escrito. Cuando escuchamos que tenemos un familiar que lleva la palabra step antes de su título, se refiere a familia política. Por ejemplo, stepfather es padrastro. Y así, cuando vemos que un familiar tiene la palabra step antes, nos estamos refiriendo a la familia política de mi mamá o papá. Tenemos stepdad o stepfather, que es padrastro, stepmom o stepmother, que es madrastra, stepbro o stepbrother, que es hermanastro, stepsister, que es hermanastra, y stepsibling, que es hermanastro. ¿Ok? Entonces, lo que podemos sacar de esto es precisamente que si escuchamos la palabra step antes de un título familiar, podemos considerar que estos son la familia política por parte de mamá o papá que adquirió la persona que esté hablando. De igual forma, también en el caso de que sea una persona que se case y su pareja ya tenga un hijo o una hija, se les llama stepson o stepdaughter. Pero eso ya no vendría siendo tu familia política, sino no sería tu familia política por parte de mamá o papá, sino sería tu familia política por parte de tu esposo o esposa. En lo que terminen de copiar solamente lo que son los steps, pueden ir alzando la mano para de ahí poder bajar todos hasta los in-laws. Y ahora les explico qué son los in-laws. In-law significa por ley. In, en, law, ley. In-law es por ley o en ley. Entonces, cuando agregamos, por ejemplo, después de un título familiar, en el caso de los steps, primero viene la palabra step y después viene el título familiar, que puede ser stepdad, stepmom, stepbrother, stepsister.
En el caso de los in-laws, agregamos primero el nombre del familiar, o sea, el título familiar que tiene la persona, como por ejemplo mother, y le agregamos después las dos palabras in-law para referirnos a suegra o suegro. Mother-in-law viene siendo lo que es suegra y father-in-law es suegro, ¿ok? Lo mismo pasa con sister-in-law como cuñada o brother-in-law que es cuñado. Esos son los in-laws. Y precisamente los in-laws también puse los títulos de husband and wife. Husband es esposo, wife es esposa. Y también tenemos una palabra neutral para referirnos a nuestro esposo o nuestra esposa, que es spouse. Cuando hablamos de los spouse, yo, por ejemplo, cuando yo me case, mi esposo va a tener una wife, una esposa, o también puede decir que tiene una spouse, que sería su esposa también. Y yo puedo decir que él es mi husband, mi esposo, o que él es mi spouse, que también es esposo. Es una palabra, spouse es una palabra neutral que puedes utilizar para referirte a la persona con la que tú te casaste. ¿Ok? Spouse es una palabra neutral que puede utilizar tanto tu pareja como tú para definir a la persona con la que te casaste sin necesidad de definir como un género, porque wife, esposa, husband, esposo, spouse, al igual que la palabra sibling, es una palabra neutral que se puede referir, que se puede utilizar para referirse a una persona independientemente de su género. Pero en este caso el título es específicamente para la persona con la que tú te casas. Spouse es un término que probablemente no escuchen tan frecuentemente. Husband y wife son los términos más utilizados hoy por hoy, pero también está el término spouse que también se utiliza, solamente que no se utiliza tanto como husband y wife. Francisco Romero, tienes la pantalla en negro, no se te ve la cámara. Francisco Romero, nuevamente no se te ve la cámara. Debemos de permanecer con la cámara encendida en el transcurso de la clase, por favor. Y esto no es solamente con uno, sino con todos. Y aquellas personas que terminen de copiar solamente lo que son los steps, ahí pueden ir alzando la mano. Y si quieren pueden ir adelantando y copiando lo que son los in-laws, pero es solamente para los steps, para tener como identificado que ya copiamos esta parte de acá y poder pasarlo de abajo. A ver, Blanca Quispe, ¿por dónde vas? Ya culminé los steps. Ya, muy bien. Francisco Romero, ¿por dónde vas? Me quedé en cuñada, ya le sigo copiando. Ya, ok, cuñada. Entonces, como se les venía diciendo, precisamente los in-laws, que viene siendo mi familia política cuando yo me case, está husband, que es esposo, wife, que es esposa, spouse, que es el término neutral para referirse a esposo o esposa. Tenemos mother-in-law, que por estas razones que se le llaman los in-laws. Mother-in-law es suegra. Mother, madre, in-law, en ley o por ley. Entonces, mother-in-law, suegra. Father-in-law, suegro. Y así mismo van con los miembros de la familia de mi esposo.
Sister-in-law, brother-in-law. Y en el caso de que mi pareja ya tenga hijos, se utilizan los términos stepson o stepdaughter. Stepson, como vimos anteriormente, stepson es hijastro y stepdaughter hijastra. Y de todas formas, igualmente cuando nos casemos, si tenemos hijos con nuestra pareja, nuevamente, son es hijo, daughter, hija, kid, niño, que es una palabra neutral para referirse tanto a niño como a niña, baby, que es bebé. De nuevo, baby no es una palabra con género masculino o femenino. Y babies, que es el plural. Baby es el singular, o sea que nos estamos refiriendo a un solo bebé. Y babies es para referirnos a más de un bebé. Recuerden que en lo que acabe la clase, 30 minutos después tenemos la clase de el speaking room. Por favor, deben de conectarse a la clase del speaking room y si no lo van a hacer, deben de justificar su falta. Francisco, ¿estás teniendo problemas con el internet? Sí, mil disculpas, bastante. Se va la señal a cada momento. Ya, bueno, es cuando ese tipo de cosas pasen, tienes que avisar para estar pendiente si se te sale del Zoom o no. ¿Por dónde vas copiando, Francisco? Ya solo me falta Baby nomás. Ok, entonces aquí les voy a poner en la parte de abajo lo que es la tarea, ¿ok? La tarea va a ser armar, ya me está avisando el Zoom que nos quedan 10 minutos para que se cierre. Ok, armar un árbol familiar. No necesariamente tiene que ser un árbol, ¿ok? No hay que hacer como un árbol, sino describir como los miembros de nuestra familia, poner, por ejemplo, My grandfather is, y poner el nombre de tu abuelo, My grandmother is, y el nombre de tu abuela, y una rayita, y es como una línea temporal, pero con nuestra familia, ¿ok? Poniendo el familiar, que en este caso, por ejemplo, puede ser, déjenme ver cómo les pongo el ejemplo.
A ver, grandfather, grandfather. A ver, my grandfather is Hugo. My grandmother is Angélica. Vamos a estar haciendo como una línea temporal más o menos, pero con nuestros familiares. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí estos, ¿ok? Y una vez ya que tengamos estos, vamos a poner acá, si mi abuelo y mi abuela tuvieron un hijo, ese hijo puede ser mi mamá o mi papá. En este caso, en el mío es my mom. Y ponemos después por el otro lado lo que es mi abuelo y mi abuela por parte de papá, el nombre de mi papá. Y así vamos a ir haciendo como una línea temporal con nuestra familia. Empezando desde los abuelos, podemos poner los hijos que tuvieron mis abuelos, que son mis tíos. Entre esos hijos está mi mamá, tengo mis otros abuelos que tuvieron a mis tíos y a mi papá. Entonces, mi mamá y mi papá se juntaron y tuvieron hijos, que somos mis hermanos y yo, y así vamos a ir haciendo. Este es más o menos un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacerlo, ¿ok? Es como ustedes lo prefieran. No les voy a decir así como que lo tienen que hacer específicamente así como yo lo estoy haciendo. No es necesario. Pero sin embargo es como una sugerencia. Ok, quedan como una pequeña línea temporal, pero armando mi árbol familiar, mi árbol genealógico, hablando de mis familia, con las terminologías que se vieron el día de hoy en la clase acerca de la familia, vamos a utilizar los ejemplos que están acá abajo, por ejemplo. Podemos utilizar my mother's name is, ay, lo sé. Esta no es necesario que la copien, estas son simplemente ejemplos de cómo podríamos utilizarlo, ¿ok? Entonces podemos poner my mother's name is, que en español se traduce como el nombre de mi madre es, y de ahí ponemos el nombre, ¿ok? Lo vamos a estar haciendo en inglés. O también podemos utilizar este otro, que es the name of my mother is, que también es el nombre de mi madre es. Y de ahí se le pone el nombre, ¿ok? Entonces, todos estos son ejemplos. Por ejemplo, también tenemos my y ponemos como específicamente el familiar, is y el nombre. Por ejemplo, este es en mi caso. My grandfather is, mi abuelo es, y su nombre. ¿Ok? My grandfather is Hugo. Mi abuelo es Hugo. My grandmother is Angélica. Mi abuela es Angélica. My mom is Isabel. Y también tenemos que no se nos puede olvidar que tenemos que poner nosotros, ponernos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Y si no tienen hermanos o su árbol familiar es muy pequeño, si quieren y tienen, pueden poner sus mascotas, agregarlas en el árbol familiar, ¿ok? Y pues eso es más o menos un ejemplo de qué tipo de expresiones podríamos utilizar en nuestro árbol genealógico. My, el familiar, is, y su nombre, the name of my, y el familiar, is, y poner el nombre, o my mother's name is, que, o sea, my, el familiar, una cosita de estas, la S, y name is, y el nombre del familiar obviamente va, en este caso, es donde va mother, y agregamos esta S, que es una abreviación para decir is. My mother's name is, el nombre de mi madre es. Estos son ejemplos que podríamos utilizar a la hora de hacer nuestro árbol familiar. ¿Ok?
Le voy a poner fecha máxima de entrega. A esta se la voy a poner el día miércoles, que sería 29. Ya, entonces, fecha máxima de entrega, miércoles 29. A ver, ¿dónde es que está eso? Yo estaba copiando. Ah, ya entendí. Ya. Miércoles 29, 11/2023. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la tarea. De igual forma, se les va a estar mandando este documento, al igual que el otro documento que es el verbo to be, al grupo de WhatsApp. Y para la tarea del verbo to be, también se les va a poner como tarea esto. Le tienen que tomar una foto y entregarlo, ¿ok? Tarea, llenar con el verbo to be, entrega máxima el lunes 27 de noviembre de 2023. ¿Ok? Entonces, estas van a ser nuestras tareas. Se les va a poner una fecha máxima, ya no se les va a decir, entreguen la próxima semana antes de la clase. No, porque me doy cuenta de que en lugar de entregarlo durante la semana, lo estaré entregando el día antes de la clase, el día viernes. Entonces, les estoy poniendo fecha máxima para que puedan practicar durante la semana los contenidos que estamos viendo. Entonces, en el caso específico de esta primera tarea, que es la de rellenar el espacio que está en azul como la línea de azul con el verbo to be, se va a entregar máximo el día lunes 27. Si quieren que les ponga una hora específica, vamos a ponerles a las 2 a las 8 p.m. ¿Ok? A las 2, pero la otra tiene como fecha máxima el día miércoles. ¿Ok? Si lo quieren entregar de una vez todo junto, pueden hacerlo. Si lo quieren entregar por separado, también pueden hacerlo, pero ya saben que tienen fechas máximas. Si lo entregan después de este lapso de tiempo, se les va a estar bajando puntos por entrega tardía. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero hayan entendido la clase y que tengan un lindo día. Recuerden conectarse al Speaking Room a las 9:30. Bye, everyone. Bye, teacher. Bye, Ay, Miss. Bye, everyone. Que teacher. tengan un lindo día. Recuerden que si no se van a conectar, deben de avisar. Bye, everyone.